Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Escuela de Postgrado, Maestría en Docencia Superior Universitaria, Módulo 2, la persona del docente y su quehacer cotidiano. La persona del docente. La educación es la única herramienta viable para generar crecimiento y evolución en el pensamiento humano. Como coprotagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente es partícipe activo del desarrollo integral y del perfeccionamiento personal del alumnado. Sus métodos y la trascendencia de los mismos facilitan al estudiante adaptarse a la sociedad y transformarla. En otras palabras, la responsabilidad del docente es fomentar y coadyuvar al crecimiento de la condición humana de sus alumnos y alumnas, contribuir a su desarrollo para que se conviertan en ciudadanos y ciudadanas con altas cualidades profesionales, humanas, sociales y políticas que les permitan integrarse al desarrollo de la sociedad en que se encuentran inmersos. Lo que transmite un docente no puede separarse como si fuera un objeto de la persona, es decir, del ser humano que lo transmite. Se trata de un saber interiorizado que está ligado a un ser individual y personal que en la enseñanza se comunica constantemente. Esa transmisión se efectúa entre dos personas que se encuentran en estado de atracción afectiva el uno respecto del otro. Y aunque el enseñante no sea la única fuente del saber, la comunicación de ese saber es la emanación de su voz, de una mirada, de un gesto, de una actitud por parte del docente como persona. La educación, por tanto, debe ser un acto emprendido con real compromiso. Si bien muchos practican la docencia, no son tantos los que realmente se involucran en el proceso educativo y formativo de su alumnado, al grado de llegar en muchos casos al sacrificio personal en favor del desarrollo de sus estudiantes. Si se comparte la idea de que la función esencial de la buena educación es estimular al educando a autoconocerse y a adquirir actitudes sanas de autoaceptación, esa responsabilidad implícita en el acto educativo requiere que el docente conozca bien la estructura de sus emociones y de su personalidad. Un docente tendrá serias dificultades para comprender al alumnado de cualquier nivel escolar y más aún en tratar de apoyarles a autocomprenderse, a menos que invierta esfuerzo y atención en la comprensión y el desarrollo equilibrado de su propia persona. Si el profesor no se preocupa por atender esto último, seguirá viendo a sus alumnos a través del juicio de sus propios rasgos de personalidad, a través de sus necesidades, sus deseos, temores y ansiedades, que por supuesto son aspectos no reconocidos muchas veces y por lo tanto se vuelven inconscientes. Pero para comprender el intrincado mundo de la persona del docente, es necesario comenzar por incluir en ese análisis la revisión de la vida cotidiana del docente, es decir, lo común y frecuente de la actividad personal
y profesional del maestro, entendida como la expresión inmediata en un tiempo, ritmo y espacio concretos del conjunto de actividades, formas de pensar y relaciones sociales que, mediadas por la subjetividad, regulan la vida de la persona del docente en una formación económico-social determinada, es decir, en un contexto histórico-social concreto. La vida cotidiana y personal, por tanto, es la vida del docente, su existencia y su historia individual en un aquí y en un ahora, la cual se encuentra inmersa en un conjunto de pluralidades y generalidades que no son más que un producto del complejo sistema de relaciones interpersonales que él establece, a partir de la conformación de los distintos tipos de grupos en los cuales confluye, determinados en gran medida por las condiciones económicas, sociales en las cuales se desenvuelve. El maestro no es solo un trabajador, es a su vez una persona, es un ser humano que estructura sus propios conocimientos, sus recursos y estrategias para resolver diariamente la problemática que se le presenta en el espacio educativo común de la institución y del aula. El maestro, en su práctica cotidiana, tiene presentes conocimientos que ha adquirido social y culturalmente, los cuales van más allá de su formación como docente y más allá de sus conocimientos técnicos. Para ser maestro, para mantenerse a través del tiempo en el trabajo del aula, se requieren no solo conocimientos teóricos y pedagógicos, sino al mismo tiempo una serie de conocimientos más sutiles que se pondrán en juego en una intersección permanente entre lo afectivo, lo social y lo intelectual. Por tanto, para esta delicada tarea, el maestro debe contar con conocimientos para resolver los problemas que surgen en su cotidianidad y llevar a cabo las tareas que le demanda su profesión. En la mayoría de los docentes, en lugar de conocimientos, manejan saberes que guían su acción para no enfrentarse solos ante la incertidumbre de cómo proceder, proporcionándoles la certeza de cómo actuar ante cualquier situación de su práctica docente. Estos saberes estarán referidos a diversas esferas: saberes técnicos, es decir, conocimientos sobre la materia, los alumnos, el aprendizaje, etc. El saber hacer, o sea, competencias en el manejo de la clase, estrategias de enseñanza, organización de los grupos, etc. Y además, al saber ser, que implica los valores, habilidades, aptitudes y actitudes hacia el alumnado, comunicación, empatía, equidad, profesionalismo, respeto de las diferencias, entre otras cualidades. Para la actividad educativa, esto es de suma importancia, pues los conocimientos científicos y disciplinarios, tales como psicología del aprendizaje, sociología de la educación, filosofía, así como los conocimientos aplicados, tal es el caso de didáctica, pedagogía, manejo de grupo, motivación, disciplina, etc., son vinculados en la práctica docente, que se convierte entonces en el marco de referencia obligado de su formación y desempeño profesional. Por otra parte, para la comprensión del maestro como persona,
es imprescindible la integración de una visión histórica de la actividad docente, entendida esa historicidad como la reflexión sobre la temporalidad de los hechos acontecidos y que han influido en la configuración profesional del profesorado actual. Según Maurice Tardif, maestro en filosofía y doctor en fundamentos de educación, es posible reconocer 3 etapas en el desarrollo de la profesionalización del magisterio: la edad de la vocación, la edad del oficio y la edad de la profesión. De igual manera, es requerido reflexionar sobre la historia de la docencia a través del tiempo, desde los primeros ejercicios docentes en el Antiguo Egipto, China y Grecia, hasta el desarrollo de las primeras escuelas primarias en Suiza y Alemania, y el énfasis en la educación temprana de María Montessori y otros. No debe descuidarse también el vistazo histórico al desarrollo de la educación en El Salvador y su influencia en la construcción del perfil del maestro actual, es decir, las características de la educación en la época colonial, en la época del surgimiento de la República, el nacimiento de la Universidad de El Salvador, las escuelas normales de formación de maestros, así como la evolución de la educación superior en el país y las exigencias de la actual era de la información y de la comunicación imponen a manera de retos al docente del siglo XXI. Analizar la historicidad de la profesionalización de la docencia será, por tanto, comprender que el maestro de hoy es un aprendiz constante que vive en un tiempo y en un espacio sociocultural de permanente cambio y reconfiguración. Esa necesidad actual de adecuación y reconfiguración de la actividad del profesional de la docencia exige de la educación superior en la actualidad la adecuada formación del profesorado que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje. De la formación integral del profesorado depende que su enseñanza oriente aprendizajes integrales, es decir, una educación para la humanización y el desarrollo. Enseñar a pensar y a actuar son procesos fundamentales en la formación de profesionales del nivel superior, pero es aún una formación incompleta. En la actualidad, una educación de calidad permite el desarrollo de la dimensión afectiva volitiva que marca la diferencia entre un profesional con formación técnica y un profesional con formación social, humana e integral. La formación técnica nos brinda esencialmente conocimientos y habilidades propias de la profesión, pero no siempre un profesional con formación técnica es un profesional idóneo. Por esta razón, es exigible la continuidad en el quehacer docente, entendida como el proceso de formación integral y de actualización permanente del profesorado de la educación superior. La formación del docente en el siglo XXI es realmente un reto, producto de los nuevos desafíos y desarrollos que se experimentan en el mundo científico y tecnológico. Es por eso que la capacitación de nuevos saberes y la adaptación a la tecnología es una forma estratégica que el docente de estos tiempos debe asumir como herramienta fundamental para el cambio, para absorber las transformaciones que se experimentan en el área educativa. La actualización continua del profesorado
de las instituciones de educación superior nos permitirá lograr una educación activa y comprometida con la calidad académica. Sin embargo, ciertos obstáculos o problemas de índole institucional o de la propia esfera personal del docente dificultan en muchos casos la actualización constante del profesor universitario. Esto plantea un peligro que es bastante común en la actividad de los enseñantes, como es la discontinuidad de su quehacer docente. Otro aspecto fundamental en el análisis de la persona del docente es la autenticidad que éste posea. Ser auténtico no es el resultado de un proceso espontáneo, sino que necesita por parte del sujeto de una decisión sostenida en el tiempo. A su vez, exige de un convencimiento profundo acerca de la validez de perseguir dicha autenticidad, así como del desarrollo de ciertas habilidades específicas para lograrlo. Este actuar sistemático en coherencia ética es lo que permite a la persona una autoconstrucción genuina y autónoma, llegando así a ser él mismo. Queda decir finalmente, ¿a quiénes educamos? De ahí que el papel del docente es imprescindible revisarlo a la luz de las realidades actuales, puesto que no se puede seguir consumiendo lo enseñado o repetirlo idénticamente. Solo así se puede participar del conocimiento. Se debe revisar también desde el nivel individual, desde su vida real y auténtica, la cual es mucho más que cualquier otro esquema o molde que solo conducen a la inercia y a la muerte profesional del docente. Entre no ver y no oír, sin ninguna duda es mucho peor no oír, pues no ver te incomunica con los objetos, pero no oír te incomunica con las personas, y eso te convierte en un objeto. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo, y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. En el espacio educativo se concentran todos los conflictos que caracterizan a la sociedad actual y que las épocas anteriores no conocían: el trastorno de los valores, cambio de roles de la mujer y el hombre en la familia, la crisis de autoridad, el ritmo acelerante de los cambios. En el docente, al igual que en todo ser humano, existe toda una trama de identificaciones y realidades que nos remite a nuestras vivencias afectivas y emocionales, a juicios y a valores existentes en nuestra esfera de sentimientos. El maestro pone mucho de su persona y emociones en la labor que realiza. En su quehacer podemos advertir elementos propios de la personalidad y de las emociones del profesor. El sello de la calidez o dureza, de energía o desidia, que se imprime a la relación con el alumnado en cada situación y en cada momento. En la docencia, al igual que en la medicina, trabajo social y todas aquellas actividades en que la relación humana es el eje de la actividad, no es posible disociar la relación interpersonal de la relación profesional del maestro. El profesor no es algo independiente ni actúa separado del ser humano. El profesor es un ser humano. En otras palabras, la medida última y definitiva
del valor profesoral de una persona viene dada ante todo por su calidad humana. Una manera decisiva y eficaz de formar y profesionalizar a la docencia es desarrollar la dimensión humana de los maestros, tomando en cuenta sus conflictos, motivaciones, emociones, temores, sentimientos y reacciones. Todo ser humano enseña algo a sus semejantes. Todo se basa en mejorar lo que somos. Esa es y será la mejor manera de potenciar nuestra enseñanza y nuestra convivencia, profundizando no solamente desde la perspectiva técnica, sino con igual énfasis desde nuestra revisión personal, humana, conductual y afectiva, es decir, repensar y rediseñar nuestra vocación de maestros. Esto nos llevará a valorar y enaltecer nuestra profesión docente. Y finalmente nos preguntamos, ¿qué esperan nuestros alumnos de nosotros? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Veamos lo siguiente. Mira, y ya hablando así de materia, vos, ¿qué conocimientos considerás que deben de tener los docentes que te van a impartir las clases? Hay bastante tela que cortar ahí porque fíjate que aquí entre nosotros, ¿verdad? Sí, entre nosotros, a veces creo de que el docente a la hora de impartir un tema pues debe de llevar conocimientos profundos pero también superficiales. Porque a veces en lo superficial, pues, tú sabes, uno capta más fácilmente aquello, ¿verdad? Y a veces hay alumnos que sí ya tienen una información de cierto tema y al docente llevar conocimientos profundos, pues, esos alumnos, ¿verdad? Que quizás preguntan y preguntan, el docente fácilmente tiene la posibilidad de responder y darse a entender con esos alumnos. ¿Y tú qué me dices? Mira que igual, así como pensás, también ellos como que te dan el chance de poder darte a conocer y de que sepan lo que vos querés saber y de que también te entiendan. Y como que llegas a un límite de conocimiento y así sabes vos pues lo que en verdad querés de ellos y lo que ellos te demuestran. Y como que te sentís importante cuando a ellos les interesa lo que vos también pensás sobre el tema. Correcto. Estamos de acuerdo en eso, Pati. ¿Y qué características crees vos que los docentes deberían de tener? ¿Características personales? Mira que creo yo que debería ser primeramente pues saberse expresar, ¿verdad? Con los estudiantes, porque vos sabes que entre nosotros pues es bastante diferente el trato que los deben de dar porque somos alumnos todavía. Entonces también verdad que el docente tenga esa accesibilidad de acercarse a nosotros, conocerlos y de esa manera pues saber nuestras cualidades y también nuestros defectos. Que el docente tenga paciencia porque tú sabes que a veces podemos entender las cosas rápido, pero hay en ocasiones que necesitamos que el docente indague más información para de esa manera nosotros saber entender, y la empatía, que creo yo que es importante, ¿verdad? Que ellos se pongan en nuestro lugar, que estamos aprendiendo y esto es cuestión de tiempo. Y también ¿tú qué me dices? Sí, también que nos demuestren como confianza y que a la vez tengan un poco, o sea, se den su lugar pues como docentes para que nosotros los podamos respetar. Es cierto. Y así pues todo surgirá mejor. Enseñarás a volar, pero no volarás su vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarás su sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirás su vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino que has enseñado.